¿Puedes leer Apocalipsis 3:14? ¿Tienes la Reina Valera ahí? No te escuché, Fran. A ver, habla. Si tienes Apocalipsis 3:14. Tengo la Reina Valera. Ajá, la Reina Valera. Lee Apocalipsis 3:14. Sí. La Reina Valera. Para que Omar escuche el versículo que le estoy citando. ¿Qué texto? Apocalipsis 3:14. Sí, para que él vea que se está citando de su propia Biblia. Dice la Reina Valera. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Muy bien. 14. Ya, ese nada más. Omar, para ser más específico, ¿qué significa para ti el principio de la creación de Dios? Esa frase en tu Biblia. Bueno, Reina Valera, te voy a dar la respuesta con la misma palabra. Sí, ¿cómo no? Bueno, Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, vamos a hacer un punto ahí. Si nosotros paramos ahí la lectura como en Apocalipsis, donde dice el principio de la creación de Dios, creeríamos que Jesucristo es el primer creado, no es el primer ser creado, lo estaríamos interpretando de esa forma. Pero Colosenses capítulo 1, verso 16 nos aclara qué significa esto. Porque dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. O sea que este versículo nos muestra que Jesucristo no es creado, sino que es creador. Muy bien, ¿te puedo responder? Sí. Muy bien, entonces estamos viendo a Jesús en Apocalipsis 3:14 teniendo principio, siendo creado, pero hay un conflicto. En Colosenses 1:16 es creado para ti, para tu punto de vista. O sea, un creador con principio. Además, saltaste del texto para otro texto. O sea, tú tienes que responderme al texto que te estoy diciendo. ¿Qué significa? Fíjate que te fui muy específico. ¿Qué significa la expresión de Apocalipsis 3:14? Él es el principio de la creación de Dios. Y saltaste para Colosenses 1:16. Yo te puedo responder, pero yo quiero que tú me respondas Apocalipsis 3:14. Sí. ¿Qué implica la expresión el principio de la creación de Dios? Para después yo explicarte Colosenses 1:16. Sí, bueno. Vos me explicarías, ¿no es cierto?, según la interpretación de lo que es los testigos de Jehová. Pero no, yo no te salté el texto, simplemente te lo respondí con la misma escritura, lo que significa el principio de la creación de Dios. No significa que él sea el primer ser creado, porque el libro de Colosenses nos aclara, y el verso 17 también del capítulo 1 de Colosenses: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces, eso quiere decir que si en él subsisten todas las cosas, él es creador. ¿Me entiende? Él es creador. Al decir la Biblia, el principio de la creación de Dios, no está diciendo que él es creado, no está sugiriendo que él sea un ser creado, como lo interpretan ustedes, sino que él es un creador. Omar, el primer creador, digamos. Ahora vamos a pasar a Colosenses 1:16, pero todavía no me has respondido la frase de Apocalipsis 3:14. Él es el principio de la creación de Dios. Para ti, ¿qué cosa es principio? ¿Cómo tú defines la palabra principio? Es un diccionario. Te explico lo que significa principio. Sí. No, yo no te puedo decir la palabra principio según el diccionario, sino según la Biblia. Bueno, cuando dice el Señor llama a Jesús principio y también llama fin, llama el amén. Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. Acá nosotros, Colosenses capítulo 1, verso 15 dice: el primogénito de la creación de Dios.
o de toda creación, dice, el primogénito de toda creación. Entonces, si nosotros lo tomamos en una manera literal a esta palabra, nosotros lo estaríamos diciendo, no, Jesucristo es creado, pero los siguientes versículos nos aclara, y no solamente vamos a aprendernos por un texto de la Biblia para contradecir todos los demás textos. Omar, te estás yendo del contexto, escúchame, concéntrate en Apocalipsis 3:14. Él es el principio de la creación de Dios. Te pregunté si la palabra, ¿qué significa la palabra principio? ¿Qué cosa es un principio para ti? Primero vamos a interpretar la lectura. No es un comienzo. Claro, pero nos dice que fue el primer creado. No vamos a leer mal, vamos a leer bien. Dice el principio, dice no, es el primer creado, no dice el primer creado o la primera creación de Dios. Escucha, el principio de la creación de Dios. Si la frase final, creación de Dios, no existiera, entonces podemos justificar lo que tú estás admitiendo. Pero la palabra principio, cuando tú vas al texto griego, es arge significa principio, tiene conexión con la palabra creación. O sea que Cristo pertenece a esa creación de Dios. Es el comienzo, es el origen, es el principio de todo lo que Dios creó. O sea, Cristo forma parte de la creación de Dios. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis 3:14. Por eso es que la palabra principio se puede definir en un diccionario como el comienzo de algo o de alguien, el origen de algo o de alguien. Hay un punto de partida. Eso es lo que significa la palabra principio. Ahí no dice eterna, eternidad. Si no, el texto dijera, él es el amén, el testigo fiel y verdadero, el eterno de la creación de Dios. El eterno de la creación de Dios. Si Cristo se exceptúa la creación, entonces la palabra que vendría por arge tendría que ser aionos, que es eternidad, o sea, el eterno de la creación de Dios. Pero aparece arge. En Juan 1:1 dice que Cristo estaba en el principio. Si vas a Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Está hablando del principio, el comienzo, el origen del universo, de la tierra y los cielos. Por eso es que Cristo es la primera criatura que Dios creó. Forma parte del grupo de los que son creados. Y no estoy utilizando aquí la gramática griega, quiero ser muy específico, ¿me entiendes? Muy claro contigo. Entonces, entiendo. ¿Qué implica para ti? ¿Qué implica para ti que Cristo es el principio de la creación? Está muy claro, más claro que el agua. Él es una creación de Dios porque tiene un principio. Para mí, el texto no se refiere a que Él sea creado, jamás. El mismo capítulo 1 de Apocalipsis, nosotros vemos el que va a venir es Jesucristo, el que viene a buscar a la iglesia. Omar, ¿cómo tú me demuestras, sin irte a otro texto, a otro libro, a otro pasaje, cómo tú me demuestras en Apocalipsis 3:14 lo contrario, que Cristo no es creado ahí? Mira, si yo te pudiera demostrar, sin ir a un texto bíblico, una pregunta que vos me hagas sobre un texto bíblico, yo te estaría dando mi propia interpretación. Pero como yo no puedo leer la Biblia para interpretarla, o sea, la Biblia no lo leemos para interpretarla, la Biblia lo leemos para entenderla. ¿Y quién es el que abre nuestro entendimiento? Es el Señor. Entonces yo para poder responderte un texto bíblico tengo que ir a otro texto bíblico para que te lo responda. Porque yo me puedo equivocar, pero la Biblia no se puede equivocar. No tienes respuesta para Apocalipsis 3:14, o sea, respondeme en el Tengo la respuesta, pero con texto bíblico. Bueno. Sí, pero sobre el mismo texto no tiene respuesta. Solamente quiero saber eso. Sobre el mismo texto, Apocalipsis 3:14. Es sobre el mismo texto. No, tú tienes una respuesta con otro texto. Claro. Aislado. Con un texto de Apocalipsis. No, yo quiero que tú me des respuesta en el mismo texto. En la misma gramática española ahí de Apocalipsis 3:14.